Bien, jóvenes, vamos a hacer este problema que se trata de calcular el volumen de este sólido, pero lo vamos a hacer en varios órdenes de integración. El primero que vamos a hacer, permítanme, voy a cambiar el primero que vamos a hacer es el orden que generalmente se usa, ¿verdad? Que es d de z, d de y, d de x. Muy bien, como vamos a integrar primero con respecto a z, vamos a ver cómo quedarían acá las superficies que delimitan el sólido. Si trazamos una línea recta, digamos que entra por aquí y que sale por acá, vemos que entra a la región por el plano z igual a 0 o el plano xy y sale por esta superficie que está dada por esta fórmula. Entonces con eso ya tenemos los límites de integración en z. Para encontrar los límites de integración restantes, recuerden que hacemos la región en el plano restante. En este caso, como integramos primero respecto a z, luego nos quedaría la región en el plano xy, así que vamos a dibujar el plano xy. XY. Bueno, ¿qué es lo que veríamos en el plano XY? Si lo vemos desde arriba, vemos como una parábola, ¿verdad? Y bueno, recordemos que ahí estamos en z igual a 0, entonces lo podemos ver a partir de la ecuación. Como z es igual a 0, lo que tendríamos es 4 menos x al cuadrado menos y igual a 0. Entonces si despejamos me quedaría que y es igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces si aquí está 4, y por aquí está 2, y por acá menos 2. Bueno, aunque solamente nos importa la parte positiva del eje x, ¿verdad? Entonces tendríamos esta parábola que abre hacia abajo. Entonces la región sería esta. Aquí tengo también la gráfica en 3 dimensiones, ¿sí? Solo corresponde a la del primer octante, que sería esta parte de acá, esta de acá, ¿sí? Esa sería la figura que tengo acá. Entonces, ¿cómo veríamos la región? Desde arriba, en el plano XY, ahí lo vemos. Y como solo nos interesa la parte positiva de los ejes, entonces sería esta parábola, ¿sí? Bien, entonces permítanme que aquí no me gusta cómo me quedó. Entonces vamos a ver cómo quedaría el volumen. ¿Cuáles serían los límites de integración en x? Que son los últimos. Irían nada más de 0 hasta 2. Entonces aquí tengo de 0 hasta
2. ¿Cuáles serían los límites de integración en Y? Bueno, en Y, si dibujamos una recta paralela al eje Y, vemos que entramos por Y igual a 0, ¿sí? Que es el eje X, y salimos por la curva, que es la parábola. Entonces iría de 0 a esta curva, que está dada por Y igual a 4 menos X al cuadrado. Entonces los límites de integración en Y estarían dados desde 0 a 4 menos X al cuadrado. Ahora los límites de integración en Z, que ya los habíamos analizado. Dijimos que entramos por el plano Z igual a 0, o sea, este plano de acá, este plano, y salíamos por la superficie, lo que está en rojo. ¿Sí? Si lo vemos desde abajo, entraríamos por este plano y salimos por esta superficie. Entonces eso es lo que tenemos acá. Entonces iría de 0 a 4 menos X cuadrado menos Y. Y aquí iría de Z, de Y, de X. Muy bien. Esta sería en este orden. Vamos a hacerlo en un orden ligeramente diferente. Bueno, aquí mismo podemos encontrar el segundo orden. Justo con todos esos análisis que hicimos. Lo vamos a hacer en el orden de dz, de dx, de dy. Entonces, con estos mismos análisis lo podemos hacer. Lo único que, bueno, en z no cambiaría, ¿verdad? Iría de 0 a 4 menos x cuadrado menos y. Lo que cambiaría sería los límites de integración en las otras dos integrales. Entonces, lo que podemos notar aquí es que si hacemos, lo voy a hacer verde, una línea paralela al eje x, entramos por x igual a 0, que sería el eje y. Salimos por la curva, pero ahora habría que despejar aquí para x. Y aquí tendríamos que x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos y. Claro, más o menos la raíz cuadrada de 4 menos y, pero como aquí estamos en la parte positiva del eje x, entonces tomamos la raíz positiva. Entonces vemos que el volumen en este orden sería volumen por último vamos a integrar en y. Entonces en y vamos de 0 a 4. Voy a escribirlo acá, de 0 a 4. En x vamos de 0 a la curva, ¿verdad? Que ya dijimos que está por esta ecuación. Entonces iría de 0 a raíz cuadrada de 4 menos y.
Y por supuesto en z iríamos de 0, como ya dijimos antes, a 4 menos x cuadrado menos y. Y el orden por supuesto es d de z, d de x, d de y. Muy bien. Aquí lo tenemos entonces. Vamos a hacerlo en otro orden. Ahora vamos a cambiarlo un poco más. Ahora lo vamos a hacer en el orden. Vamos a dividir aquí para hacerlo en... Aquí lo vamos a hacer en el orden. Vamos a integrar primero respecto a y. Luego respecto a x. Y por último respecto a z. Bien, para eso tenemos que analizar aquí en la gráfica déjenme borrar esto rojo. Bien, y ahora como vamos a integrar en el eje y primero, lo que nos quedaría de fondo o la sombra del sólido, antes la sombra estaba en el plano XY. Ahora como vamos a integrar con respecto a y primero, entonces tenemos que ver la sombra en el plano XZ. O sea que la sombra sería esto que vemos acá, esta parte de acá. Esa sería la sombra en el plano XZ. Ya la vamos a dibujar. Y la otra cosa que quiero que veamos es que si ahora trazamos una flecha paralela al eje Y, digamos que entra por acá y sale por acá, entra por el plano XZ, ¿verdad? Entra por acá, que estaría dado por el plano XZ, y sale por la superficie, que ahora habría que despejarla Y en función de X y Z. Si lo vemos en GeoGebra, correspondería, déjenme moverlo, sería verlo de esta forma. Entramos por este plano, ¿sí? La dirección del eje Y es el eje verde, y saldríamos por supuesto por la superficie. Si vemos la proyección o la sombra, lo que vemos es también una parábola, tal como lo vemos acá. Es una parábola en el plano XZ. Entonces vamos a dibujar esa región. Este sería el plano XZ. Entonces, otra forma de ver también cómo quedaría es haciendo y igual a 0, porque el plano XZ es cuando y es 0. Entonces, si y es 0, lo que nos queda es z igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos a ver aquí. Z sería, vamos a escribir por aquí, z igual a 4 menos x al cuadrado. Y eso es lo que vamos a dibujar.
Entonces digamos que por aquí tengo el número 4. Y otra vez solo nos interesan las partes positivas. Entonces por aquí estaría 2. Y tenemos aquí esta parábola. Entonces tenemos esta región. Vamos a dibujar otra vez. Esta sería nuestra región. Bien, veamos entonces cómo nos quedaría el volumen. Como vamos a integrar por último con respecto a z, vemos que en z vamos de 0 hasta 4. 0 hasta 4. Ahora vamos a ver en x. Y bueno, aquí vamos a hacer lo que siempre hacemos. Trazamos una línea paralela al eje x y entramos por x igual a 0, que corresponde al eje z, y salimos por la parábola. Que la parábola es, bueno, hay que despejar aquí. X sería igual a la raíz de 4 menos z. Y otra vez, como estamos en la parte positiva del eje x, solo nos interesa la raíz positiva. Entonces en x vamos de 0 a raíz cuadrada de 4 menos z. Y bueno, en y, como ya dijimos, entramos por el plano y igual a 0, que es el plano xz, y salimos por la superficie, que aquí hay que despejar para y. Y me quedaría que y es igual a 4 menos x cuadrado menos z, despejando aquí para y. Entonces tenemos lo siguiente, que iría de 0 a 4 menos x al cuadrado menos z, y el orden iría de dy de dy, de dx, de z. Aquí vamos a corregir un poquito la x porque parece ahí está. Muy bien, entonces aquí podemos sacar un orden más, que puede ser de dy, de dz, y de dx. Podemos hacerlo fácilmente. Volumen sería, en x vamos de 0 hasta 2. En z diríamos entramos por z igual a 0, que sería el eje x, y salimos por la parábola. Entonces iría de 0 a la parábola, y la parábola es 4 menos x al cuadrado. Entonces vamos de 0 a 4 menos x al cuadrado. Y por supuesto en y vamos de 0 a 4 menos x al cuadrado menos z. Y el orden de dy, de dz, de dx. Y está. Bien, ya llevamos 4 órdenes. Solo nos faltarían 2 para hacerlos todos. El siguiente orden podría ser integrar primero respecto a x.
Entonces d de x podemos integrar luego con respecto a z y luego con respecto a y. Muy bien, como vamos a integrar primero con respecto a x, lo último que vamos a ver sería el plano YZ. El plano YZ. Muy bien, veamos la figura entonces. Ahora, voy a borrar la flecha. Bien, ahora entraríamos por esta parte de acá para ver las superficies. Entonces digamos que hacemos una línea paralela al eje X, digamos que entra por aquí y sale por aquí. Entonces entra por el plano YZ, que corresponde a x igual a 0, y sale por supuesto por la superficie, que ahora aquí hay que despejar para x, y nos quedaría que x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos y menos z. Otra vez, como estamos en la parte positiva del eje x, ¿sí? Parte positiva del eje X, aunque es una superficie la que estamos viendo, pero solo está en la parte positiva de los tres ejes. Entonces solo nos interesa la raíz positiva. Entonces, bueno, este sí lo voy a escribir porque sería aquí X despejando raíz de 4 menos y menos z. La raíz positiva porque estamos en la parte positiva del eje X. Bien, entonces ya tenemos los límites de integración en X, que iría de 0 a raíz de 4 menos y menos z. Bien, ahora vamos a hacer la correspondiente región, que sería el plano YZ. ¿Cuál sería la sombra del sólido en el plano YZ? Vemos que nos queda como un triángulo, ¿verdad? Bueno, es un triángulo, ¿sí? Lo vamos a ver aquí también. Bien, ahora entramos por este lado de acá. No por la superficie, aquí sería por el plano, y salimos por la superficie en esta dirección, aquí, en esta dirección. Pero bueno, si queremos ver la sombra en el plano YZ, vemos que nos queda un triángulo. Muy bien, eso es porque cuando x es igual a 0, lo que nos queda es que z es igual a 4 menos y. Si x es 0, entonces nos queda z igual a 4 menos y, que eso es una recta. Entonces lo voy a escribir aquí: z igual a 4 menos y, una línea recta cuyos interceptos cuando z vale 0, perdón, cuando y vale 0, z es igual a 4. Igual, cuando z vale 0, y es igual a 4. Entonces tenemos esta línea recta. Y aquí tenemos entonces esta región. Bien, como vamos a integrar por último con respecto a y, los límites de integración en y van desde dónde a dónde, van desde 0 hasta 4. 0 a
4. Luego los límites de integración en z. Hay que hacer una línea aquí paralela al eje z. Y entra por z igual a 0, que sería el eje y. Y sale por la recta, que es 4 menos y. Entonces los límites de integración van de 0 a 4 menos y. Y los límites de integración en x, como ya dijimos, van de 0, de x igual a 0, que es el plano y z, a la superficie cuando despejamos x en función de y y z, y entonces esta raíz, entonces iría de 0 a la raíz de 4 menos y menos z. Y por supuesto aquí tendremos d de x d de z d de y. Y bien, arribamos a la última, el último orden, que sería d de x d de y d de z. Bien, los límites de integración, como vamos a integrar por último en z, los límites de integración en z van de 0 hasta 4, ¿verdad? Los límites de integración en y, trazamos una línea aquí paralela a y, entra por y igual a 0, que sería el eje z, y sale por la recta, que ahora habría que despejar y en función de z, sería y igual a 4 menos z. Despejando aquí me quedaría que y es igual a 4 menos z. Entonces aquí iríamos de 0, ¿sí? Porque entra en 0 y sale de la región en la recta, que sería y, como tenemos y en función de z, 4 menos z. Y por último los límites de integración en x, que van de 0 a la raíz de 4 menos y menos z. Y aquí tengo d de x d de y d de z. Y bien, así sería entonces las integrales, viéndolo desde todos los ángulos posibles. Entonces lo importante es ver cuál es la sombra del sólido en cada uno de los ejes. Si integro en z, obviamente voy a ver la sombra en el plano xy. Si integro primero con respecto a y, voy a ver la sombra en el plano xz, los restantes. Y si integro primero con respecto a x, voy a ver la sombra en el plano yz, que son los dos restantes. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro este problema.